Buenas tardes, profesor y compañeros. Dando continuidad al compendio de exposiciones para dar cumplimiento a la asignatura Investigación Cuantitativa, en este momento corresponde al equipo conformado por Joan Rodríguez, Nelly Nieves, Miriam Alvarado y quien les habla, Soraima Gómez, desarrollar la temática correspondiente a las medidas de tendencia central, dispersión y posición, la hipótesis, concepto, tipos, elaboración y prueba de ella, además de la importancia del marco teórico en la formulación de hipótesis. Me permito dar inicio partiendo de la consideración que el análisis estadístico que se realiza a los datos cuantitativos constituye una parte fundamental de la metodología positivista, pues de este depende la generación de los resultados y la confirmación o rechazo de las hipótesis planteadas. Desde esta perspectiva, el análisis estadístico cobra protagonismo en la investigación. Por lo tanto, es importante que los investigadores posean conocimientos básicos, pero sólidos sobre la estadística, pues esta ciencia les permite comprender la literatura en su área de investigación, estudios previos o documentos científicos de su interés, comprender la lógica que conlleva la investigación, tales como inferencias, técnicas de análisis y finalmente ejecutar las labores antes y durante de la investigación. La estadística como área científica posee un carácter instrumental que se aplica en la vida cotidiana, favoreciendo la toma de decisiones que diariamente las personas la ejecutan para la resolución de problemas prácticos, los cuales van precedidos de un análisis de datos que han sido recolectados gracias a la experiencia. Sin embargo, en la actualidad, lo importante no es conocer plenamente las fórmulas y los procedimientos matemáticos para encontrar medidas estadísticas, sino más bien su comprensión, lo cual permitirá analizar, interpretar y utilizar los resultados en la resolución de problemas y en la área de la vida. Con base en los planteamientos esgrimidos, pretendemos dar a conocer aspectos puntuales de la estadística como disciplina científica en una investigación enmarcada en el paradigma positivista, por lo que se inicia con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos, y según Hernández, Fernández y Batista, representan puntos en una distribución de datos cuyos valores centrales ayudan a ubicarlos dentro de una escala de medición de la variable estudiada. Además, expresa el valor de la unidad más representativa del grupo en torno a la cual se establecen las comparaciones necesarias para la interpretación de los datos. Presentan como propósito mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típica del grupo. Además, sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. Sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones. Y por último, sirve como un método para comparar los resultados medios por dos o más grupos. Las medidas de tendencia central se categorizan a través del desarrollo de la media, mediana y moda. En cuanto a la media, que también se le denomina promedio, se obtiene sumando todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre la cantidad de datos, tal como se señala en la fórmula. X testada es igual a la sumatoria de los valores de los datos entre el total de datos o tamaño de la muestra, que es representado por n. Si los datos proceden de una muestra, la media se representa con una X testada, tal como se señala allí. Ahora bien, la tabla que se visualiza, por ejemplo, presenta una muestra de las puntuaciones en un examen de un curso de estadística. A través de ella podemos calcular el promedio de las puntuaciones para poder conocer cuántos estudiantes se encuentran por encima o por debajo del promedio. Primeramente,
sumamos todos los valores de los datos y el resultado se divide, como se dijo anteriormente, entre el total de los datos o tamaño de la muestra. Al sumar todas estas puntuaciones que se contemplan en el ejemplo anterior, se obtiene un total de 1600, que es dividido entre 20 como número total de datos o tamaño de la muestra. Eso da un total de 80. Esto indica que el 80% de los estudiantes se encuentra por encima del promedio establecido. En cuanto a la mediana, que en ocasiones se le denomina media posicional, porque queda en la mitad de su grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada, entendiendo que es el valor intermedio cuando los valores de los datos se han ordenado, y por eso se dice que en este caso la mitad, que corresponde al 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad estará por debajo de ella. Se tiene en la lámina una muestra de tamaño 5 con los siguientes valores: 46, 54, 42, 48 y 32. Es pertinente dar a conocer el procedimiento a seguir, donde el primer paso exige ordenar los datos, quedando de la siguiente manera: 32, 42, 46, 48 y 54. Dando cumplimiento al segundo paso, se calcula la posición de la mediana con la siguiente fórmula: n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Como la cantidad de datos es impar, es decir, corresponde a 5 datos, la mediana es el valor del dato que se encuentra ubicado en la posición. Y al sustituir la fórmula con los datos pertinentes, queda de la siguiente manera: 5, que es el número de datos, más 1 entre 2 es igual a 3, lo que quiere decir que la mediana es 46. Por su parte, la muda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener muda, tener una muda categorizado como unimodal, 2 mudas identificado como bimodal o más de 2 mudas establecido como multimodal. En la lámina se visualizan una muestra con valores, donde en la primera tabla se observa que el 25 es el número que más se repite, siendo uno de los criterios para establecer o determinar la muda. De allí que el valor modal es 25 y se categoriza como unimodal. En la segunda tabla se observa que el 20 y el 25 son los números que más se repiten y por supuesto se establecen o se identifican como bimodal. En la tercera tabla los valores modales son 20, 25 y 30 y se identifica como multimodal. Es importante significar que la muda sirve para definir lo más común, lo que es más frecuente y lo que estadísticamente representa el valor de mayor frecuencia absoluta. Se puede concluir entonces que las medidas de tendencia central, tales como la media, la muda y la mediana, son medidas muy fáciles de implementar, que pueden ayudar a obtener valores relevantes en las investigaciones, además de permitir determinar el comportamiento de un grupo. Continuando con las medidas de tendencia central, nos encontramos con las medidas de dispersión, las cuales son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. Esta nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos. Estas se dividen en absolutas y relativas. Y las principales son el rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y la desviación media. El rango, amplitud o recorrido, es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. Aquí tenemos un ejemplo que esto es muy sencillo. Continuamos con la varianza, que cuantifica la variabilidad respecto al valor de la media. La varianza para la muestra se representa con una S o con la letra griega sigma al cuadrado para la población. Acá abajo tenemos la fórmula. Para la población de la varianza tenemos que es la sumatoria de
todos los elementos de x1 más la media al cuadrado sobre el total de los elementos. Desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza y mide la variabilidad de los datos en las unidades expresadas originalmente. Coeficiente de variación se usan para comparar la variabilidad en conjuntos de datos con diferentes unidades de medida y el resultado no tiene medidas, no tiene unidad de medidas. Desviación media según Rivas 2000 es el valor promedio de las desviaciones tomadas en valor absoluto de los datos con respecto a un término central. Este término central en la práctica es la media aritmética, pero también puede usarse la mediana o el modo. Esta es una de las medidas de fácil comprensión. Los desvíos son tomados en valores absolutos, ya que si fueran tomados en forma relativa, por la primera propiedad de la media aritmética, estos desvíos sumados en forma algebraica son iguales a 0. En una distribución normal, el 57,5% de los datos caerá entre la media, más o menos desviación media. Si la distribución es moderadamente asimétrica, esta afirmación se cumple aproximadamente. La desviación media con respecto a la mediana será siempre menor que la desviación media con respecto a la media, siempre que ambas no sean iguales. La importancia de estas medidas radica en la aplicabilidad en los diferentes campos como el industrial, los negocios, la salud, la educación, entre otros, para observar y comparar distintos aspectos a estudiar. Los métodos estadísticos son utilizados para obtener conclusiones de las poblaciones que interesan, la cual proporciona procedimientos para propósitos descriptivos o inferencial.